visto, hasta ahora no he podido saludar personalmente, así que bienvenidos. Gracias por estar aquí. Al principio pensaba que íbamos a ser poquitos. ¿Quieres que lo coja mejor? Bueno, hay que ser obedientes. El texto que hemos leído en Mateo 16, como ya nos conocemos todos, el Mateo 16 muchas veces se ha dado en llamar la confesión de Pedro, ¿verdad? Una de las tres confesiones que Pedro hizo, de las tres grandes confesiones que recordamos siempre de Pedro, juntamente con la que se hizo en la Puerta de la Hermosa, cuando se utilizó por primera vez esa expresión en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesucristo, le dijo al paralítico Pedro, le dijo, levántate y anda, ¿verdad? Esa tercera gran confesión que se oyó decir a Pedro cuando estaba en el Sanedrín, y tuvo esa confesión de decir no hay otro nombre dado a los hombres en el cual hay vida eterna, en el cual hay salvación, ¿verdad? Ahora, esta confesión de Mateo 16, aunque se le atribuye a Pedro, en realidad no es de Pedro, en realidad es Dios quien se la dio y es Dios quien la proclama, por cuanto Jesús en el versículo siguiente dice, esto no te lo ha dado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo, con lo cual es una confesión que Dios le dio a Pedro para que fuese proclamada. Amén. Así que es una gran confesión que tenemos por delante en el día de hoy. Así que mando también recuerdos de la Iglesia de Santander y los pastores en los cuales nos transmiten que transmitamos este saludo y el cariño fraternal. Dar las gracias también, porque a veces están allí también ahora, hemos estado siguiendo el material que empezaron aquí, el pastor Jonathan con los remanentes. Ese material lo hemos llevado también allí a Santander, lo estamos aplicando también allí a los remanentes, así que el pastor nos dio las gracias, que se la transmitirá el pastor por ayudar en desarrollar este material. Así que es un punto más para estar conectados y estar juntos y orar las iglesias, unas por otras. Amén. Aún todavía, entrando ya en el tema, cuando vengo muchas veces me preguntan, ¿no? Y cuando hablo con amigos, hermanos, qué bien estaréis allí en Santander, ¿no? Allí al lado del mar. Y a veces es verdad, ¿no? El otro día, a principios de mes, tuvimos un día que nos fuimos a la playa, estuvimos bañándonos, le mandé las fotografías al pastor para darle envidia, decir, mira dónde estamos ahora. Es decir, a veces qué bien que estéis allí, ¿no? Ya jubilados en la playa, la montaña, allí en Santander, un clima más atenuado que aquí, ya la jubilación, descansando. Y yo me quedaba así un poco diciendo, no, para nada. Nada se puede hacer fuera del Evangelio. Si hacemos cualquier otra cosa que no esté dentro del Evangelio, vamos a fracasar. Es decir, y aun cuando uno es verdad que está jubilado y todo esto es verdad, pero no deja de ser también la realidad de que aun estando jubilados estamos dentro del Evangelio y por lo tanto no estamos parados ni estamos descansando. Es decir, yo casi trabajo ahora más que cuando estaba aquí pastoreando. Tenemos allí más obra y es más, estamos abriendo una obra en San Vicente de la Barquera, donde todas las semanas estamos asistiendo y estamos llevando un grupito que poquito a poquito va creciendo y oramos con la ilusión y la esperanza de que un día se convierta en una iglesia regional y después se pueda abrir una iglesia que no hay en aquella región, no hay en aquella zona y por lo tanto allí estamos también. Es decir, si nosotros no entendemos que fuera del Evangelio no podemos hacer nada, vamos a fracasar. Si no estamos entendiendo que si trabajamos y no trabajamos por el Evangelio, hermano, perdóname que te diga, pero vas a fracasar. Siempre te va a hacer falta. Y si estás trabajando porque necesito un sueldo para vivir, para la casa, y tu pensamiento es ese, te digo que siempre vas a tener necesidad. Si no es por la casa, va a ser por otra cosa, pero siempre vas a tener necesidad. Si los estudiantes están estudiando, pero estudian solamente por tener una carrera o unos estudios, por ser el día de mañana alguien o por querer el día de mañana prosperar. Si tu pensamiento es eso y no es por el Evangelio, ya te digo, no vas a conseguir nada. Sí, podrás a lo mejor conseguir tu carrera, quizás te podrás licenciar, te podrás doctorar incluso, podrás tener un trabajo, pero si no es por el Evangelio, resulta que nada va a funcionar. Y al final, todo eso por lo cual estás trabajando, estudiando, esforzándote, eso mismo se va a convertir en idolatría en tu vida. Incluso la familia. Si yo estoy trabajando no por causa de la familia,
pues al final la familia puede ser idolatría y ponemos delante de Dios el trabajo, los estudios, la familia. Y por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Si levantamos ídolos en nuestra vida, al final nuestra vida va a fracasar. ¿Y nosotros qué va a ocurrir? Que por cuanto somos débiles siempre vamos a trabajar y vamos a trabajar mucho, vamos a esforzarnos y por eso llegamos a la iglesia y, pastor, ora por mí para que Dios me dé poder. Oramos, Señor, danos poder. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para trabajar más? ¿Para estudiar más? ¿Para estudiar mejor? ¿Para tener más economía? ¿Y eso a dónde te va a llevar? ¿A tener más idolatría? ¿Anteponer más el trabajo al Evangelio, más la familia al Evangelio, más los estudios al Evangelio? Al final, ¿dónde te va a llevar? Esto es un gran error. Es un gran error. Dios no llama a personas preparadas, sino que Dios prepara a las personas que llama. Dios no busca personas que tengan gran poder o gran capacidad, sino que Dios da poder y capacita a aquellos a los cuales Dios está llamando. Pero nosotros a veces intercambiamos el orden y es cuando entonces nos equivocamos. Y entonces puede llegar a darse el caso, como se dio en el capítulo 24 de Lucas, que no lo hemos leído porque lo conocíais, igual que solamente le he dicho al anciano Basi, no, solamente el 16 nada más. ¿Por qué? Pues ya conocemos el contexto, ¿verdad? Lo tenemos muy conocido el contexto. En Lucas 24 también tenemos muy conocido ese texto. Si cogemos todo el versículo, o mejor dicho, todo el capítulo 24, recordaréis, es ese capítulo donde esos dos discípulos, eran hombres, pero discípulos, bajan de Jerusalén, camino de Emaús, bajan, ¿verdad? Tenemos dos tipos de discípulos en ese capítulo 24 de Lucas. Tenemos estos dos, este grupito de discípulos, que bajan después de la muerte de Jesucristo al tercer día, el día que Jesús dijo que iba a resucitar, pero recordáis, ellos bajan, en vez de estar esperando la resurrección de Jesucristo, están yéndose, esos discípulos, si queréis, podéis leer, podéis abrir vuestra Biblia, lo encontramos en el capítulo 24, como decía, del 13 al 35. Y dice el versículo 15 que iban discutiendo. ¿Por qué tienen que discutir los discípulos? ¿Por qué? ¿Es necesario discutir? Los políticos sí, bueno, ahí están en la televisión, ¿no? Y los TikTok, la internet, todo el día discutiendo. Los discípulos de Cristo no tenían que discutir. ¿Por qué discuten? ¿Por qué un creyente discute? Porque no está entendiendo el Evangelio. ¿Por qué discutían estos hombres? Porque no habían entendido que Jesús es el Cristo que iba a resucitar. No habían entendido todavía que ese Jesús no era simplemente un hombre, sino que era el Cristo, como decía Mateo 16, 16, que ha leído. ¿Quién decía que era? El Hijo del Dios viviente. Tú no eres solamente una persona, eres el Hijo de Dios, eres el Cristo, aquel que esperábamos. Pero estos discípulos no, y por eso discuten, porque no habían entendido qué ha pasado, por qué lo han matado, por qué es el tercer día, no ha resucitado. Pero es más, es que incluso las mujeres lo han visto, dicen que lo han visto, pero claro, son mujeres. Parece como que estaba ahí, en el sustrato de esa expresión, parece como que está ahí, ¿no? Eran mujeres. ¿Cómo vamos a tener en cuenta a las mujeres? ¿Cómo la vamos a tener, la vamos a tomar en serio? Si son tan emocionales, si son tan no sé qué, si son tan débiles, son tan... ¿No? Parece que en el sustrato estaba esa palabra. La han visto las mujeres. ¿Cómo vamos a hacer caso, no? Son mujeres. Los discípulos ahí tampoco entienden esta expresión, que Jesús ya dijo, o Pablo luego llegó a decir, que ya no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío ni griego, sino que todos somos uno en Cristo. Cuando hay esas divisiones y esas diferenciaciones es porque uno no está entendiendo que somos uno en Cristo, somos un mismo cuerpo, no importa el sexo, sino que somos uno en Cristo. Amén. Entonces, estaban ahí discutiendo, y además no solamente discutiendo, que ya de por sí es... Además, tenía que ser como una discusión bastante intensa o bastante interesante para ellos, que se acercó Jesús, dice el texto, y ni siquiera lo reconocieron. Y eran discípulos, no lo reconocieron. Quizás no lo habían visto nunca de tan de cerca, no lo sé, pero no lo reconocieron. Quizás también un poco por la tristeza que les había causado, ¿no? ¡Ay, el maestro ha muerto! Y quizás a lo mejor una profunda decepción. ¡Ay, es que ha muerto y... ya 3 días de la muerte de Jesús. 3 días, y quizás a lo mejor hay una decepción. Y hay veces los creyentes podemos sentirnos decepcionados. Hay veces que profundamente nos sentimos decepcionados por cualquier causa.
Primero, a veces nos sentimos defraudados con el pastor, porque quizás a lo mejor el pastor no alcanza mis expectativas, no las de Dios, ya no, mis expectativas no alcanzan, no llega al nivel, o ese nivel que yo he puesto de que el pastor tiene que estar por encima, pues no lo alcanza y a veces nos decepciona el pastor, o nos decepciona a los ancianos, o nos decepciona a los propios creyentes. A veces nos decepcionamos con la iglesia, nos decepcionamos de tantas cosas. Al final, nuestra decepción ya no es contra las personas, ya no es contra el pastor, ya no es contra la iglesia, viene incluso, es que Dios me ha decepcionado. ¿Por qué? Porque yo esperaba otra cosa. Un poco lo que les pasaría a estos discípulos, yo esperaba otra cosa. A lo mejor yo esperaba que Jesús de verdad en la cruz mandara a sus ángeles con espadas y combatiera a todos los romanos y le bajara de la cruz. Y qué sé yo lo que pensarían estos hombres. Pero estaban profundamente decepcionados. Significa que no estaba ocurriendo lo que ellos esperaban que ocurriera. Hay una profunda decepción de lo que ellos esperaban. Ahora, ¿qué esperamos nosotros? ¿Qué estamos esperando? Que venga un ángel también. Que vengan los ángeles del cielo y abran camino en el mar nuevamente, que vayan al río Manzanares y paren el río como el Jordán. ¿Qué esperamos? ¿Por qué nos decepcionamos? No solamente ya con las personas, pastores, miembros o creyentes, sino nos decepcionamos. Dios, ¿qué es lo que esperamos que Dios no nos ha dado, no nos ha concedido? Y nos decepciona. Y nos vamos de la iglesia. Y nos vamos del Evangelio, y nos vamos a cualquier otro sitio. Incluso llega el punto de la incredulidad, como tenían estos discípulos. Es que incluso los discípulos que han estado allí, Pedro que ha ido, dicen que lo ha visto, pero yo me estoy marchando a mi casa. Es decir, aun cuando dicen que lo han visto, en vez de ir a comprobarlo personalmente, mi decepción, tristeza, incredulidad es tal que me bajo a mi casa. Y con el corazón constreñido, tristeza, decepción. Pero chico, te han dicho que ha resucitado, te han dicho que está vivo, que lo han visto. A saber. El caso es que este grupo de discípulos, y me imagino que habría alguno más, incluso como puede haber creyentes en el día de hoy, tienen este planteamiento en la vida. Y existe este grupo de creyentes. Pero también existe otro grupo de creyentes. Y vosotros diréis, los buenos. Los 11 discípulos, los 11, Judas ya había muerto, los 11 que estaban juntamente con él, esos 11 discípulos, donde estaba Pedro, donde estaban ahí los buenos, ¿no? Los buenos, los que habían estado con él íntimamente, los que habían estado en el Getsemaní orando con él, en el huerto del Getsemaní orando, aquellos que le vieron resucitar a Lázaro, aquellos que le vieron hacer esas obras, aquellos que le vieron andar sobre las aguas, eso sí, ¿no? Eso sí. Y vemos que a partir del 36 al 40 de este Evangelio de Lucas 24, ¿qué es lo que les dice? Que esos discípulos íntimos de Jesús estaban atemorizados. Atemorizados. ¿Qué va a pasar? Ay, es que me van a detener a mí también. Es que fíjate lo que le han hecho al maestro, es que lo que le han hecho a él, si me lo hacen a mí, no aguanto. Es más, Pedro incluso hasta 3 veces le negó. Si me lo hacen a mí, estaban turbados, espantados. Y cuando se aparece Jesús, ¡ay! Esto es como una visión, veo fantasmas. Es decir, esos son los mejores. Esos son los mejores discípulos. ¿Dónde nos encontramos nosotros? ¿En cuál de los dos nos encontramos? A veces tenemos también este temor por las circunstancias, las situaciones. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar cuando vemos en Inglaterra que a una persona, a un creyente, por predicar en la calle lo detienen? En Inglaterra, en Londres, no hace mucho. Está pasando. Cuando a un pastor en el otro lugar de Cataluña lo han detenido porque también al hablar de el problema de género y el problema de todo esto LGTBI, lo detienen. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Cuando a veces se rumorea de que quieren cerrar iglesias, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo solucionar esto? Esa es la cuestión. ¿Cómo vamos a continuar? Tenemos la base ya. Jesús es el Cristo. El Cristo es el Hijo del Dios viviente, que ha venido para darnos vida y salvación. Ahora, como discípulos, ¿cómo vamos a continuar? ¿Vamos a espantarnos? ¿Vamos a estar temerosos? ¿O vamos a estar tristes? ¿Nos vamos a ir para casa como los de Maús? ¿Nos vamos a descender? Ahora, eso sí, yo creo en mi corazón, yo creo, me quedo en mi casa, sigo siendo creyente, mi Dios está conmigo, estoy aquí, pero ¿qué hago? Me voy a quedar en mi casa, como los de Maús. Tristes, decepcionados, atemorizados, etc.
Hermanos, tenemos que empezar a, de verdad, solucionar esto. ¿Cómo? Trayendo sanidad a nuestra vida. Tenemos que sanar nuestro corazón, tenemos que sanar nuestras espaldas, tenemos que cambiar nuestro respaldo. ¿Por qué ocurre esto? Porque nuestro respaldo lo tenemos equivocado. Muchas veces los creyentes hemos pensado que lo más importante que es el conocimiento. Ahora mismo allí en Santander hay un énfasis en este sentido de conocimiento. La escuela dominical, el pastor Sabel, hablamos, estamos haciendo el estudio de Corintios, un estudio sistemático del libro de Corintios, primer capítulo, o sea, primero de Corintios, segundo de Corintios, llevamos un año ya con ello. ¿Es bueno el conocimiento? Claro que es bueno, no digo, por favor, decir que no es bueno el conocimiento, pero ese mismo conocimiento es el que tenían los judíos, no olvidemos. Los judíos tenían la Torá, eso era la ley, eso lo tenían los judíos. Los primeros 5 libros de la ley, el Pentateuco, esa era la ley escrita por Moisés. Los judíos lo tenían. También tenían el Talmud. ¿Qué es el Talmud? El equivalente a nuestra teología sistemática. Entonces ellos tenían ese conocimiento, tenían esa palabra, tenían esa ley. Tanto los discípulos de Emaús como los otros discípulos, como todo el contexto judaico, tenían este conocimiento. Eran grandes doctores de la ley, conocían perfectamente las Escrituras, lo tenían. Pero en cambio no habían creído, ninguno de los discípulos siquiera había creído que de verdad Jesús era el Cristo. Aun cuando ellos habían visto los milagros, aun cuando ellos habían visto los milagros de cómo Jesús anduvo sobre las aguas, cómo resucitó, habían visto esos milagros, habían visto las resurrecciones, habían visto la resurrección de Lázaro, la resurrección de Miriam, habían visto tantas resurrecciones, tantos milagros, tantas obras, la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Cuántas veces los creyentes nosotros mismos podemos decir y podemos confesar lo mismo? ¿Cuántos hemos visto milagros de verdad de parte de Dios? Hemos tenido experiencias de Dios que de verdad podemos decir que son verdaderos milagros. Podríamos contar algunos. Seguro que si propusiera a alguien quiere o tiene la experiencia de haber vivido, experimentado un milagro, posiblemente más de uno levantaría la mano. Yo podría hacerlo, podría contar. Y tenemos esta experiencia y tenemos la realidad de ver las resurrecciones. Vimos cuando, lo dije una vez, que compartí cuando estuvimos en Perú, cuando llegamos, nos compartieron al orar y al dar la palabra, una persona que estaba ya en el tanatorio resucitó. Los médicos luego dirían no sé qué o lo que fuese, pero tuvimos esa evidencia y esta experiencia de alguien que ya había certificado su muerte y resucitó, o volvió a la vida o despertó. Empleamos el término que queramos, pero son experiencias que podemos transmitir. Pero incluso aun cuando estos hombres tenían todas esas experiencias y tenían todas esas realidades, habían experimentado en sí mismo, en su propia carne, y lo habían visto, pero en cambio volvían y se iban. ¿Cuál era su respaldo? ¿Cuál era la realidad de estos hombres? No habían entendido todavía, entonces no habían entendido lo que Pedro había confesado. Incluso ni el propio Pedro, habiendo confesado, Jesús, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido de Dios, aun Pedro mismo no creyó. Aun cuando tenían todas las profecías en el Antiguo Testamento, las tenían, las conocían, las oían cuando iban al templo. Todos los sábados cuando tenían ir al templo y tenían el culto, escuchaban y escucharían las profecías, escucharían todos los textos proféticos. Estarían hartos, pero no creyeron. Hay veces que nosotros estamos también tan acostumbrados a escuchar tantas cosas y a escuchar tantas palabras y a escuchar tantos mensajes, a escuchar tanta profecía, escuchar tantas cosas, que al final se nos olvida. Al final no nos damos cuenta y se nos olvidan las cosas. Incluso la palabra, tenían todo el Antiguo Testamento que nos habla del Mesías que había de venir, es decir, del Cristo. Tenían todo el entendimiento también, pero era necesario que ese entendimiento que estaba basado solamente en lo escritural, Jesús mismo, si cogemos el versículo 45 de Lucas 24, ¿qué nos dice? Que hay una realidad espiritual que está por encima de todo esto que acabamos de ver, por encima del conocimiento, por encima de la ley, por encima de los milagros, por encima de las profecías. ¿Qué es? Que Cristo tiene que abrirte el entendimiento. Y Jesús tiene que abrir el entendimiento a los discípulos. ¿Por qué? Porque no habían entendido, porque todavía su respaldo era los respaldos físicos que te tienen en el mundo.
Porque su respaldo era el conocimiento, su respaldo era el cumplimiento de la ley, su respaldo eran las emociones o las experiencias personales que habían tenido. Pero no habían abierto el entendimiento para comprender quién era el Cristo. Y Jesús en el versículo 46, por cuanto no estaban entendiendo, y cuando les abre el entendimiento les tiene que hablar claramente. Este que están esperando es el Cristo. Y era necesario que el Cristo muriera, es decir, estaba haciendo una especie de aprovechamiento o estaba asumiendo que Él era aquel que había de venir. ¿No os habéis dado cuenta durante estos 3 años que he estado con vosotros? ¿No os habéis dado cuenta? ¿No habéis entendido? ¿No habéis visto? ¿No habéis leído las Escrituras? ¿No habéis leído la Torá? ¿No habéis leído el libro de la ley? ¿No habéis leído el Talmud? ¿No tenéis todas estas cosas y no habéis comprendido todavía que yo soy el Cristo? Y Jesús tiene que abrirles el entendimiento y asumir esa condición. Así era necesario que el Cristo padeciese. Vosotros no lo habéis entendido. Que hemos mandado a profetas, hemos mandado a ángeles, pero no ha servido para nada porque a los profetas habéis matado, como dice más adelante. Y el Cristo mismo, el Hijo del Dios, tiene que venir porque es necesario traer la respuesta y la solución al problema del ser humano que nadie más puede hacer salvo el mismo Cristo. Y Él asume esa condición. Es que era necesario que yo viniera, era necesario que yo muriera, era necesario que estuviera esos 3 días. Era necesario que yo resucitara como hemos leído y hemos proclamado ese credo apostólico. Y resucitó al 3er día y lo proclamamos semana a semana. ¿Para qué? Que no se nos olvide. No cojamos tampoco la confesión de fe, el credo apostólico. No lo hagamos o no lo recitemos como si fuese un rezo más. O no lo hagamos como muchas veces el Padre Nuestro que se hacía de tirón. Hermano, ¿para qué es? Para que no olvidemos que Cristo vino en un contexto histórico, por eso, bajo el reinado de Poncio Pilato. ¿Por qué es tan importante? Para que veamos que hay un registro histórico, real, que no es una invención, no es un cuento, no es una historia, es un hecho real, es una historia que está ahí. Y que resucitó, no olvidemos, Cristo no está muerto, Cristo vive. Y Él prometió que estaría con nosotros y Él está con nosotros en el día de hoy. Por eso no es necesario que nosotros busquemos el respaldo del mundo, que no es necesario el respaldo de nuestros trabajos ni el respaldo de los estudios. Aun cuando sea bueno trabajar y sea bueno estudiar, nuestro respaldo debe de ser la confesión de fe de Cristo. Que no hay otra realidad, que no hay otra cosa. Tiene que ser el respaldo de aquel que es el profeta, sacerdote y rey. Y Él asume esa condición de profeta. ¿Por qué? Porque Él es el único camino. Pero no es un camino único, es un camino único en el sentido de que solamente hay un camino, pero es un camino de doble dirección. ¿Por qué? Porque al igual que nos abre el camino para ir al Padre, en ese mismo camino el poder del cielo viene y se cumple en la tierra. Y se cumple Mateo 28, 18. Por cuanto tengo el poder del cielo y de la tierra, id y proclamad el Evangelio. Id y proclamar. Tenemos la autoridad del cielo y de la tierra. ¿De dónde viene? Viene del cielo. No viene de mis estudios. No viene de mi carrera diplomática o viene de mi carrera en el seminario o de los seminarios que haya podido estar. La autoridad no viene de un seminario, viene del reino de los cielos. Mi autoridad no viene porque yo tenga en la puerta que ponga médico, doctor, licenciado o doctorado en lo que tú quieras. Mi autoridad viene del reino de los cielos. Eso no se consigue en un seminario. Eso no se consigue estudiando mucho. Eso no se consigue por muchos milagros que tú veas. No se consigue por eso, sino que se consigue cuando estamos en la presencia de Dios. Por eso, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué necesitamos? Yo antes pensaba que necesitaba cosas. Al principio yo veía y digo, no, necesitamos poder. Y si no tengo poder, por lo menos que tengamos dinero. ¿No? Porque eso ayuda un poquito. Y diga uno, no, la economía. Hermano, ¿no pensamos eso nosotros? ¿No pensamos en la economía? ¿No pensamos que es necesaria? Claro, si no, no trabajaríamos. Pero yo pensaba también, necesitamos, si no poder
economía. Señor, mándanos a un Cristiano Ronaldo cuando jugaba aquí, o a Rodrigo, ahora que dicen que es del Real Madrid, ¿no? Si es creyente, pues Señor, tráelo para Parla. Ya es difícil que venga, ¿no? Pero bueno, oye, la fe mueve montaña, ¿no vamos a poder mover a un jugador de fútbol? ¿Estamos locos o qué? Claro que Dios puede hacerlo, ¿no? Y pensábamos, ¿no? Que venga. Oye, pues con la ofrenda o el diezmo de un jugador de fútbol, el diezmo nos arregla el papel, ¿no? Nos arregla la economía, tesorero, ¿verdad? Nos pone al día. Con un diezmo de una persona. Entonces a veces piensa y dice, bueno, pues si no, o personas que sean influyentes, que tengan contacto, no sé, un político o alguien, ¿no? ¿Por qué? Buscamos cosas y pensamos que necesitamos ese tipo de cosas. Pero no necesito nada de eso. No necesito la economía, no necesito el tener influencia o personas influyentes, no es necesario eso. ¿Qué necesito? Solo Cristo. No necesito ninguna otra cosa más, solo Cristo. Es lo único que de verdad es necesario para mi vida. Yo puedo perder todo, no puedo tener nada, puedo estar a cero, da igual. Puedo estar donde esté, puedo estar en Santander, puedo estar en Madrid, donde quiera, tener o dejar de tener, da igual. Puedo tener o faltarme de todo, pero lo que no me puedo faltar es solo Cristo. Hermano, no os dejéis engañar por estas cosas. No es importante el trabajo. Sí, tenemos que comer, pero no es lo importante. El trabajo es lo que Dios te da para que tú te mantengas. Nada más. No es lo importante. Los estudios, es que los estudios tampoco es lo más importante. Hay que estudiar, sí, pero ¿para qué? Si yo no estoy estudiando solamente para proclamar que Jesús es Cristo y a través del talento que Dios me ha dado, yo no puedo proclamar la verdad de solo Cristo, ¿para qué estás estudiando? No sirve para nada. No os dejéis engañar por las apariencias. No os dejéis engañar por las cosas físicas. No os dejéis engañar por las cosas aparentes. Lo importante es tu identidad. Tú eres un hijo de Dios. Lo importante, que Dios está contigo, que Él prometió que el Espíritu estaría con nosotros, que en Mateo 28 también prometió, vosotros id, haced discípulos. ¿Por qué? Yo sé que no podéis, que no tenéis poder, yo sé que no tenéis economía, yo sé que no tenéis esas influencias, yo sé. Por eso os voy a dar el poder y por eso yo estaré con vosotros. Entonces, a mí no me importa tener o dejar de tener. Lo que me importa es que Cristo está conmigo. No me importa si tengo que estar enfermo o no. Lo importante es que Cristo está conmigo. No importa estar en una sala de hospital, en una habitación de hospital y que nadie te pueda venir a visitar. ¿Por qué? Porque lo importante es que Cristo está conmigo. Compartíamos con mi esposa viniendo en el coche. Lo importante que era, estando en el hospital con el COVID, nadie podía entrar allí. Y yo decía, y yo dando gracias a Dios, porque digo, así nadie me molesta. Así estoy leyendo, así estoy estudiando, así estoy escuchando mensajes, allí estoy. Y cada vez que me entraba una enfermera, digo, otra vez la pesada esta. Ya sabéis en los hospitales que cada 2 por 3 entra gente, ¿verdad? Y digo, qué pesados son o las visitas. Menos mal, no tenía ninguna visita, estaba prohibido. Y digo, Señor, gracias. Pude estudiar, pude leer, pude escuchar mensajes, Digo, me puede faltar todo, hasta mi esposa, aunque por el internet, con el móvil nos veíamos. Pero me puede faltar todo. Pero lo que no me puede faltar es Cristo. Porque si mi esposa está conmigo, si mis hijos están conmigo, pero no siento a Cristo conmigo, ¿de qué me sirve? Me voy a morir de asco. Lo importante, solo Cristo. No te dejes engañar por los falsos profetas, no te dejes engañar por esos falsos cristos que vienen, que hacen milagros, que hacen maravillas. El diablo es un gran imitador, hermanos. El diablo, como hemos leído también, no sé de dónde, decía mi esposa, vaya texto que has cogido para hacer la lectura de la introducción. ¿Verdad? Juan 8:44, los hijos del diablo. ¿Por qué? Porque es mentiroso, padre de mentira, como decía. Digo, qué bien viene. ¿Por qué? Porque los falsos profetas también están aquí, los falsos cristos también han venido, no ahora, sino desde el principio, ya incluso antes de Jesús de Nazaret, antes del mismo Jesucristo, ya habían venido otros anteriores diciendo que eran el Cristo. Desde entonces hasta el día de hoy, que ya incluso hay una mujer por no recuerdo dónde, que se estaba proclamando como que ella era el Cristo. Hasta el día de hoy está ocurriendo esto. No nos dejemos engañar. Amén. Solo
Cristo. Y si digo solo Cristo, estoy diciendo solo a través del Evangelio. No a través de cualquier otra cosa. No como otras sectas, otros grupos que además de la Biblia, no, pero además tenemos otra revelación aparte. No me vale, no me sirve. Solo Evangelio. ¿Por qué? Porque es solo a través de la obra del Espíritu Santo que me va a traer revelación a través de la palabra. No de cualquier otro libro. Porque se ha comprometido, y dice la palabra, y Jesús mismo dijo, Él os recordará, Él os enseñará estas cosas que aquí están escritas. No las que otro hombre u otra persona u otra revelación, vete a saber dónde, como los mormones, que vienen con otra revelación diferente, con otro libro distinto. Da igual, no es esa cuestión. Es la obra del Espíritu Santo a través de la palabra. ¿Qué es lo que necesito? Necesito la palabra, no puedo deshacerme de ella, no puedo perder la dirección de la palabra. Y por lo tanto no puedo perder la guía del Espíritu Santo a través de la palabra. Porque es solo a través de la palabra que Dios se manifiesta a solo los discípulos. Por eso decía, no sé si os acordaréis, yo lo sigo repitiendo mucho, Dios no solo quiere creyentes, Dios no quiere creyentes. Dios quiere discípulos. Jesús no dijo ir a hacer creyentes, que dijo ir y hacer discípulos. Amén. Ahora, los creyentes primero tienen que venir, luego les hacemos discípulos, ¿verdad? Les preparamos y les discipulamos. Pero no es que yo ya soy creyente, no me vale. Perdóname, eres salvo, gloria a Dios. Eres hijo de Dios, amén. Pero no vales para la obra del Evangelio. Eres creyente y serás salvo, no lo dudo, no lo pongo en cuestión bajo ningún concepto. Nunca cuestiono la salvación de nadie. Pero no vale. Hay que ser discípulos. Amén. Quizás a lo mejor esos de Emaús eran creyentes, pero no eran discípulos, aunque se autodenominen discípulos. No eran discípulos. ¿Por qué? No seguían la palabra, no seguían el mensaje, no seguían a Cristo. Amén. ¿Cómo es entonces? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos? Solo la oración. Solo la oración. No necesitamos otra cosa más. Ay, pastor, pero es que tengo tantas cosas que hacer, estoy tan ocupado. Si tienes muchas cosas que hacer, si estás tan ocupado, entonces necesitas orar más, no orar menos. Porque cuando decimos eso, estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer, entonces hago una oración cortita y salgo corriendo porque tengo tantas cosas que hacer. Estás equivocando. Estás poniendo el burro detrás del carro. ¿Amén? Si tienes muchas cosas que hacer, si estás tan ocupado, hermano, necesitas orar más. Entonces necesitarás hacer menos, orar más, o levántate antes, tú mismo. Escoge. Pero no podemos hacer es quitar la oración, porque tengo mucho que hacer. La oración es precisamente no hacer. Es estar precisamente en la presencia de Dios, para que Dios sea quien haga la obra y no tú. Porque el problema está en que nosotros somos los que queremos hacer la obra, en vez de ser Cristo quien haga la obra. Amén. Por eso, ¿cómo seguir? ¿Cómo seguir? Tenemos que seguir siguiendo precisamente la guía y la dirección del Espíritu Santo a través de la oración, obedeciendo la palabra que Dios nos da. Porque ¿cómo oramos? A través de la palabra. Si yo oro y estoy orando con la palabra, la respuesta que Dios me dé será la guía del Espíritu Santo para mi vida. Entonces, síguela. Ahora, no esperes la oración, o no esperes, mejor dicho, la respuesta de la oración que tú quieres. Espera la respuesta que Dios te va a dar. La respuesta que el Espíritu de Dios va a traer a tu vida. Nosotros oramos y siempre estamos esperando el sí. ¿Sí o no? Siempre esperamos, si voy a orar, es porque normalmente siempre pedimos. ¿Sí o no? Y como siempre pedimos, somos tan pedigüeños, como siempre pedimos, siempre esperamos recibir. O sea, es decir, siempre esperamos, sí, hijo, mira, ¿qué quieres? Yo te lo doy. Siempre esperamos el sí. El problema es que muchas veces Dios te dice, no. No. Ay, que Dios no me contesta. Sí, te está contestando, pero no está contestando la respuesta que tú quieres. Te está diciendo que no. Sigue la guía. Y si Dios te ha dicho que no, es no. No vayas por ahí. Cambia de tercio. Cambia. Amén. Pablo 3 veces orando, Señor,
Sáname este aguijón que tengo en la carne. Y dice que hasta 3 veces oró. Y 3 veces, que es Dios que le dijo, bástate mi gracia. Es decir, cambia tu título de oración. No pidas más esa sanidad. Simplemente recibe gracia. Pídele la gracia de Dios. Es por ahí por donde tenemos que ir. Cuando mismo Pablo quería ir a Asia Menor, y vamos a Asia Menor y se cierra la puerta. No, pero tenemos que ir a Asia Menor. Y vuelve el Espíritu a cerrar la puerta. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios tiene que hablarle a través de un sueño y a través de una visión con ese joven macedonio que le estaba diciendo, ven, ayúdanos. Pasa a Macedonia, ayúdanos. Es entonces cuando Dios le da la respuesta. No es Asia que te estoy cerrando la puerta. Si Dios te cierra una puerta, no la empujes, no trates de abrirla. Dios la ha cerrado. Significa que hay otro camino diferente para ti, que es el que Dios quiere que tú vayas. Obedece la respuesta, que para eso estás orando. ¿Oramos para qué? Para que Dios te dé una respuesta. Y si te ha dicho que no, ya está la respuesta. No empujen más. Simplemente, Señor, si no es por aquí, ¿por dónde? Por Macedonia. Pues vamos. Obedece, por lo menos, y ya no tanto la palabra, así porque sí, pero a través de la palabra, a través de la oración que estás orando la palabra, Él te dará la guía a través de la respuesta. ¿Y cuántas veces no habrás quizás escuchado, espera? ¿Cuántas veces no escuchamos esta palabra? Jesús mismo en el capítulo 24 de Lucas, ¿qué dijo? Bajar a Jerusalén y esperar. ¿No? ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar? ¿Cuánto? 50. 40 más 10. 40 en el monte del Oliván más los 10 que estuvieron orando. ¿Qué les dijo? Esperar. ¿Cuánto? Lo que sea. Dios sabe el tiempo. Dios tiene el momento preparado. Por lo tanto, espera. Que Dios tiene algo para ti mucho mejor de lo que tú quizás quieras. Que dice, espera. Luego esos 10 días, nuevamente, espera. Esos 10 días después de los 40 y 10. Esos 10 días en el aposento alto. ¿Qué hacían? Esperar. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos no se cansarían y dirían, yo me voy? Como los de el camino de Maús, ¿no? Me ha cansado. Que no pasa nada. El 9º día, he aguantado 9 días, me voy. Te has perdido la bendición por no esperar un día más. Amén. Por eso obedece, sigue la palabra. Esa palabra sobre la base de Cristo, orando por el pacto, no por tus carencias, no por tus situaciones. Dios ya eso lo tiene controlado. Dios ya eso lo tiene. Ora por el pacto que Dios te ha dado. Ora siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es la mejor oración que podéis hacer? Ser llenos del Espíritu Santo. Que seamos llenos del Espíritu Santo para recibir la guía correctamente. Hermanos, no olvidéis. Tenía pensamientos encontrados referente a la palabra que quería transmitir en el día de hoy. Y otra palabra que tenía era esta. No os olvidéis. El problema de los creyentes es que tenemos muy mala memoria. Nos olvidamos de las cosas. Nos olvidamos. Tenía el texto para compartir el del río Jordán, el pasar el río Jordán. ¿Por qué Dios nuevamente le manda pasar al río Jordán? Para que se acuerde. Porque se nos olvida muy pronto. ¿Cómo salieron de Egipto? ¿Cómo salieron? De una forma milagrosa, poniendo la sangre de los corderos el día de la Pascua. Salieron de la esclavitud. ¿Cómo? Con mano poderosa de Dios. ¿Cómo? Doblegando al estado de Egipto, doblegando al faraón, a través de aplastar con 10 plagas todo el poder idolátrico, todo el poder económico, todo el poder social de una potencia como Egipto. ¿Os habéis olvidado cómo Dios derrotó a los egipcios? ¿Habéis olvidado cómo se abrió el Mar Rojo? ¿Habéis olvidado cómo a través de ese Mar Rojo aplastó a los ejércitos egipcios sin levantar una espada, sin levantar un palo, sin levantar una mano? ¿Habéis olvidado cómo Dios guardó al pueblo durante 40 años en el desierto cuando tenían sed con el palo golpeando la roca y salía agua de esa roca? ¿Habéis olvidado cuando tenían hambre
Y leía también y predicaba el otro día en Santander, Jueces capítulo 3, del 1 al 3. Y decía, en ese contexto, decía que les mandó, porque tenían hambre y querían carne, les mandó codornices. ¿Sabéis la cantidad de codornices? Un remanente luego me escribió en el WhatsApp que había hecho el cálculo de lo que representaban las codornices que habían caído. Porque recordemos el campamento, y dice el texto de Jueces, que durante un día de viaje hacia un lado y otro día de viaje hacia el otro lado, todo se llenó de perdices hasta 30 codos. No sé si eran 3 codos de altura. Un día de camino. ¿Cuánto se puede andar en un día? Pues yendo hacia la izquierda, un día andando. Otro día andando hacia la derecha. ¿Cuánto andarían en un día? ¿1 kilómetro? ¿2 kilómetros? No lo sé. ¿3? ¿5? No sé cuánto andarían. Pero estamos hablando de una cantidad astronómica de comida. De tal manera que dice que el que menos, 10 montones de perdices o de codornices. 10 montones el que menos. ¿Nos hemos olvidado de la carne? ¿Nos hemos olvidado de cómo comíamos el maná? ¿Nos hemos olvidado de dónde Dios nos ha sacado a cada uno de nosotros? ¿Nos hemos olvidado de lo que éramos antes de conocer a Cristo? ¿Nos hemos olvidado cómo Dios nos ha provisto? ¿Cómo Dios nos ha guardado? ¿Hemos olvidado cómo Dios nos ha guiado? ¿Hemos olvidado cómo y de qué manera Dios nos ha traído a cada uno de nosotros aquí hoy, en este día? Todo lo que Dios ha tenido que hacer para que tú hoy estés aquí. ¿Hemos olvidado todo eso? Porque a veces el problema es este. En este texto de Jueces es tremendo porque dice, del 1 al 3, dice que Dios mismo preservó cinco reyes en Canaán que no derrotaron. Dice que Dios preservó esos 5 reinos. Dios los preservó. Y cuando llega a Jueces les dice, esto los he preservado para probaros, porque ninguno de vosotros habéis establecido guerra para conquistar la tierra en la que estáis. Ninguno de los que estáis aquí, jueces, dice, ninguno de vosotros ha visto cómo cuando Josué entró en Canaán y tuvo que enfrentar y derrotar a todos los reyes que había en Canaán, y vosotros os habéis acomodado. Habéis codiciado la carne, habéis codiciado lo físico y se os ha olvidado de dónde viene vuestro sustento. Por eso vais a entrar en guerra ahora con estos 5 reinos. 2 veces en el versículo 1 y en el versículo 4 tiene que decirlo. 5 le he preservado para que tengáis guerra. ¿A quién le gusta la guerra? Estamos viendo en televisión las consecuencias y los dramas de la guerra, ¿verdad? Nadie quiere guerras. Pero es que a veces Dios tiene que permitir que pasen cosas en nuestra vida. No voy a decir las guerras físicas de armas, pero tiene que permitir que ocurran cosas en nuestra vida. Es más, no solamente Dios permite, sino que Dios provee tu problema. Hermana, escucha bien. Dios provee tu crisis. Dios provee tu situación. ¿Para qué? Para que te vuelvas, recuerdes de dónde vienes. Que recibas gracia y busques a Dios de todo tu corazón, como decía Deuteronomio 6. Busca a Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque ahora vuestra mente está en otra cosa. Vuestras fuerzas las empleáis en otras cosas que no es el Evangelio. Y Dios tiene que recordarnos, ya habéis olvidado cómo pasamos todas esas calamidades. Pero claro, nosotros estamos ahora aquí, estamos en Parla, estamos acomodados. Algunos habéis venido de otros países, de otras naciones, buscando el sueño español, no lo sé. Habéis venido aquí pensando y creyendo otra cosa y, hermano, no es el lugar, no es el sitio. Es donde Dios te ponga lo que Dios quiere. Por eso sigue siendo lleno del Espíritu Santo. Y sigue el modelo que la iglesia primitiva nos enseñó. Versículo 44 de Lucas 24 nos dice, seréis testigos. Así fue necesario. Es decir, es necesario el cumplimiento de la palabra. Es necesario que la palabra se cumpla. Amén. Es necesario que la palabra se cumpla para que tú puedas ser un verdadero testigo.
Porque ahora voy más, ya no solamente nos dice la palabra que no tienes que ser creyente, sino que tienes que ser testigo, además, discípulo, además tienes que ser testigo de Cristo. ¿Cómo vas a ser testigo de Cristo si no lo has visto? Ni lo has oído, ¿verdad? ¿Qué tenemos de Cristo? ¿Tienes otra cosa? Su palabra. ¿Qué tengo que ser testigo? Del cumplimiento de la palabra en mi vida. Por eso, que tú puedas orar con la palabra, que tú recibas la respuesta a través de la oración y que así te conviertas en un testigo. Amén. ¿Por qué uno puede subir aquí y predicar? Por eso no todo el mundo puede, porque tienes que tener evidencias en tu vida. Porque para subir aquí, puedes subir como un maestro, como un profesor. Podemos hacerlo. El pastor Jonathan puede hacerlo. Tiene capacidad para enseñar. Puedo enseñar también. Ya estuve un año, un tiempo enseñando en el seminario a distancia. No recuerdo ahora cómo se llama el curso ese. Allí en el seminario. Puedes enseñar a través de un seminario. Pero no tienes evidencias. Entonces no sirve para nada. Vale, está bien para saber. Pero si tú no tienes evidencias de que Cristo está contigo, si no tienes las evidencias de ser testigo, algo está fallando. Por eso dice, así fue necesario que lo que estaba escrito de mí se cumpliera. ¿Amén? ¿Qué es necesario? Que la palabra se cumpla. ¿Amén? Hechos 2:42 nos dice la palabra, y perseveraban. Qué dura palabra, perseverar. Llegar está bien, a veces, incluso a veces es fácil, pero qué difícil perseverar. ¿Amén? ¿Por qué? Porque volvemos al principio, nos cansamos, nos defraudamos, nos decepcionamos o nos decepcionan, caemos en la incredulidad, pero qué difícil es perseverar. ¿Amén? ¿Perseverar en qué? Dice que perseveremos en la palabra, en primer lugar. Perseverar en la palabra. Por eso Apocalipsis 1:3, ¿qué es lo que dice? Los que leen, los que oyen, oír no es lo mismo que escuchar, tenemos que oír bien, y los que guardan la palabra. ¿Amén? ¿Qué tengo que perseverar? En la lectura, en el oír y en el guardar la palabra. ¿En qué más tenemos que perseverar? En la comunión, donde dice que la compartían todo. Hermanos, no olvidemos o no tengamos solamente la idea de cuando dice de compartir, que compartían solo el pan y solo compartían, a lo mejor, economía, que también. Compartían los problemas, compartían las dificultades, compartían el que el hermano, hay algún hermano que es más pesado que otro. No miro a nadie, cada uno que se ponga donde quiera. A veces es el compartir, la dificultad de estar con un hermano. Pero yo quiero compartir con él. Es muy pesado, no importa. Pero yo quiero compartir con él. Es que fulanito y menganito es o deja de ser. Compartamos. Compartamos. ¿Por qué? Porque iglesia es cuerpo de Cristo. ¿Amén? Cuerpo de Cristo. Entonces, todos formamos parte de ese cuerpo de Cristo. Y si Dios te ha puesto en un sitio, comparte. ¿El qué? Tu problema, tu dificultad, tu angustia, tu situación. No lo miremos todo siempre a la parte física. Comida, dinero, esas cosas. No. Compartir emociones, sentimientos, amor. Compartir todo lo que uno tiene, lo que uno es. Compartir. Por eso cuando uno sale de su zona de confort, de su lugar, y va a otra ciudad, ¿qué puedo hacer? No tengo nada, pero puedo compartir lo que soy. Empezamos a compartir el amor de Dios. Empezamos a compartir lo que uno sabe, lo que uno aprende. ¿Por qué? Porque esa es la comunión, de tener todo en común. Y ya digo, no solamente me refiero a lo físico, sino a todas las demás cosas. Y la tercera, como decía la hermana, perseverar en oración. Palabra, oración. ¿Y eso qué hará? Hechos 2:47.
que se añadieron en aquel día como unos 3.000 personas. ¿Quién hizo eso? ¿Pedro? ¿Con su elocuencia? ¿Un pescador? ¿Quién hizo eso? La palabra, la oración y el evangelismo se hace solo. Amén. Cuando uno coge la palabra, ora con la palabra y uno se convierte en testigo. Y Pedro se levantó como un testigo, no como un doctor en nada, sino como un testigo. Esto que habéis visto es lo que Dios ha hecho. Y yo soy testigo. Amén. Esto es lo que Dios ha hecho. No hemos bebido mosto ni hemos bebido vino, no, lo que Dios ha hecho. Es la obra del Espíritu Santo. Y lo que estaba haciendo no era una clase de teología. Lo que estaba haciendo era compartir la evidencia de lo que él, como testigo, había visto. Es decir, esas pruebas indubitables que dice el versículo 3 del capítulo 1 de Hechos. Y esas pruebas indubitables, es decir, esa prueba que Pedro había experimentado que nadie le podía denegar. Son las pruebas que Dios tiene para nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla su palabra. ¿Hasta cuándo? O hasta que Cristo venga o hasta que yo vaya. Amén. Una de las dos. O Cristo viene antes o voy yo antes para arriba. ¿Cuándo será eso? Cuando este evangelio haya sido predicado hasta lo último de la tierra. Amén. Yo os bendigo en el nombre de Jesucristo. Padre, oramos. Que en el nombre de Jesucristo tu gracia, Señor, esté sobre cada uno de tus hijos. Que tu palabra, Señor, en el día de hoy, lo que haya puesto tú en el corazón de cada uno de mis hermanos y en el mío propio, Señor, que a través de esa palabra, a través de orando en esa palabra, podamos levantarnos todos y cada uno como verdaderos testigos de Jesucristo. No nuestros, sino de Cristo. Que las evidencias de mi vida, Padre, puedan ser las evidencias que la gente necesite ver para reconocer que Dios está con cada uno de nosotros. No por lo que nosotros digamos solamente, no por lo que nosotros enseñemos y seamos muy elocuentes o tengamos mucho conocimiento o mucha memoria para recitar textos incluso enteros, o libros enteros, o salmos enteros, sino porque tengamos evidencias de que, Señor, esa palabra se ha cumplido en nuestras vidas. Que tú nos has dado evidencias de que tu palabra en nuestras vidas se ha cumplido. Y por ello, Señor, que nos levantes, no solo también como creyentes, sino que nos levantes como discípulos de Cristo. Que sigamos tu palabra, que sigamos la oración, que sigamos solo Cristo, solo Evangelio, solo discípulos, solo a través de los discípulos. Padre, que nos levantes también como verdaderos testigos del poder de Dios en nuestras vidas. Señor, levántanos como testigos de que tu palabra es fiel, verdadera y que se cumple como se ha cumplido hasta el día de hoy, se seguirá cumpliendo hasta que tú vengas. Padre, que tu gracia esté sobre cada uno de tus hijos aquí congregados, de sus familias, allá donde ellos estén, y que tu reino se establezca en cada hogar, en cada familia, para que tu gracia, Señor, sea notoria y el mundo vea y el mundo crea que Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te damos gracias y oramos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.